¿Saben? Una de las cosas que más me impresiona a mí es el cumplimiento estricto y riguroso de la palabra de Dios. Yo viví mucho tiempo sin tener un conocimiento claro del cristianismo. Viví muchos años sin cristianismo. Pero una de las cosas que me sorprendió cuando a mí me hablaron de Cristo, yo comencé a conocer la vida cristiana y comencé a conocer la Biblia a fondo, fueron la exactitud de las palabras. La Biblia fue escrita a lo largo de siglos por diferentes autores y luego se recopiló. Pero cuando se recopiló todo, fue como una especie de puzzle que encajaba perfectamente. Hay un texto en Isaías 53. Isaías escribió ese texto, el profeta Isaías, 600 años antes de Jesús. Y describe perfectamente toda la muerte, el sacrificio de Jesús. Isaías 53 describe perfectamente las últimas horas, todo lo que vivió Jesús en el último tiempo y la crucifixión. Y constantemente la Biblia está mostrando esto. Hace un tiempo atrás yo les hablaba acerca del gran valor de las palabras, del gran valor de la palabra de Dios y de confiar en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tanto movimiento? ¿Ya está? Pues si no, paro y empezamos nuevo. ¿Está bien ya? Bueno, si no, buscan el finiquito los dos mañana en mi oficina. Vamos a privatizar esto, a ver cómo vamos a trabajar. No, lo hacen bien lo que pasa. Jesús murió y resucitó y es un hecho real, es un hecho histórico. Es inevitable esto, o sea, esto es una realidad. El hecho está que mucha gente crea que fue el Mesías o no fue el Mesías, que resucitó o no resucitó, que Jesús vivió y murió es un hecho histórico. Innegable, existió. Josefo escribiría unos pocos años más tarde, contemporáneo a Pablo, Josefo contemporáneo a Jesús casi. Josefo escribiría sobre Jesús diciendo que apareció este Jesús de Nazaret diciendo ser el Mesías y que hacía milagros, sanidades y hechos poderosos en medio de la gente. Por lo tanto, es un hecho histórico. Lo que te quiero decir simplemente es que con el nacimiento, con la vida y con la muerte de Jesús cambió la humanidad. Muchísimas de las enseñanzas de la vida, de los sistemas culturales, sociales que existían antes de Jesús, no contemplaban un montón de aspectos que tienen que ver con el valor de la vida. Los romanos ni los griegos tenían el valor de la vida humana que se tuvo luego de Jesús de Nazaret. Valores como la misericordia, la compasión, la gracia no existían en el mundo romano. La compasión y la misericordia eran considerados debilidades. Los hombres, por ejemplo, eran dueños de la vida de sus esclavos. Las mujeres eran tenidas poco más que un animal. Por favor, quiero que me atiendan bien. Miren, cuando nosotros leemos la vida, te estoy hablando ahora simplemente del hecho histórico. Yo ahora te voy a hablar del hecho bíblico. Cuando nosotros contemplamos la vida de Jesús, cómo Jesús vivió, cómo predicó, nos damos cuenta de que todo era tan avanzado a la época. En el contexto cultural, histórico en el que Jesús vivió, te decía recién, la mujer, aún en el mundo judío, la mujer era tenida por muy poco. Por ejemplo, para que te hagas una idea, había trabajos inmundos con los que tú no te podías relacionar con esa gente. Por ejemplo, un curtidor, porque trabajaba con cadáveres. Pero entre esos trabajos inmundos también se consideraba inmundo algunos trabajos del mercado, donde los hombres que vendían se relacionaban con las mujeres que venían a comprar. El solo hecho de que tú hablaras con una mujer, probablemente se te consideraba una persona no digna dentro del pueblo. Nosotros hoy no entendemos estas cosas. Por eso me pone muy mal cuando se habla de que la vida cristiana... Yo sé que algunas religiones cristianas, y a veces el mundo evangélico también lo hace, denigran muchísimo los derechos humanos. Pero cuando uno va a la Biblia y ve con claridad cómo Jesús vivió, cómo Jesús enseñó, cómo Jesús predicó, todo lo que Jesús hizo, te das cuenta que el amor por la vida y el valor por la vida estaban en un nivel altísimo. Y te decía recién,
a Jesús le sirvieron mujeres, siguieron mujeres, o sea, fueron discípulas de Jesús. Eso era algo impensable en aquel tiempo. Cuando Jesús de Nazaret llegaba a un lugar, llegaban discípulos y discípulas también. Llegaban mujeres. Lo digo porque ahora, en este tiempo, nosotros hablamos tanto de los derechos humanos, del derecho de la mujer, y me parece algo excelente, pero no tenemos que olvidarnos que esos derechos empiezan con el mundo cristiano. Y eso es una realidad histórica, social, que no puede ser negada. La mayoría de las cartas magnas, de las constituciones del mundo, de las cartas de los derechos humanos, incluyen principios que no existían antes del cristianismo. Incluyen principios que fueron introducidos por el cristianismo. Aún personas que se consideran ateas y que rechacen a Jesús de Nazaret, hoy son beneficiados por principios que solamente vinieron y vienen a través de la vida cristiana o a través de Jesús de Nazaret. Te digo todo esto porque cuando Jesús vino, murió y resucitó, cambió la historia de la humanidad. Aparece un hecho histórico innegable en el periodo de la historia de la humanidad, que es la cruz del Calvario, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Es el comienzo de la vida cristiana. Todo cambia. El mundo cambió. La visión del mundo cambió. Cuando Roma gobernaba el mundo, era algo así como el gran occidente nuestro, ¿no? Ellos hicieron muros, los que estaban del otro lado eran bárbaros y los que estaban de este lado éramos buenos y civilizados. Se cometían verdaderas barbaridades en nombre de Roma. Roma y Grecia hicieron verdaderas barbaridades. Cuando la iglesia cristiana se unió al poder romano, hizo barbaridades en nombre de Cristo. ¿Sí? Esa es la realidad. Se unió a los emperadores y a los reyes. No fue así Jesús de Nazaret. Cuando Jesús vino, cuando Jesús murió y resucitó, cambió la historia de la humanidad. Por eso te decía recién, Jesús fue el centro de la historia. Todo cambió. Para mí, para vosotros, no solamente cambió eso, para nosotros cambió el concepto de la vida. La vida es la existencia, pero no solo la existencia biológica. La vida es la existencia del ser. La vida es la existencia del ser. La vida es la existencia de lo más profundo del ser, que es el alma. La vitalidad es la existencia vital de nuestro ser. La Biblia dice, el ser humano puede soportar la enfermedad, pero ¿quién puede soportar el espíritu angustiado? Ahora, nosotros sabemos y entendemos que uno de los grandes cambios que se hicieron con la muerte y la resurrección de Cristo es la vida. Porque no solamente nos quedamos con la vida biológica, sino con el concepto de que el alma, el ser, existe mucho más allá del cuerpo. Yo te decía hace unos domingos atrás, yo no creo esta frase, no creo que el ser humano tiene alma. Yo lo que creo es que el ser humano es alma que tiene un cuerpo. El ser humano es un alma que tiene cuerpo. Y esta es la vida. Para nosotros lo que cambió no solamente fue el concepto de los derechos de los seres humanos por el amor de Dios sobre el ser humano, sino que otra de las cosas que cambió fue el concepto de la vida y de la vida eterna. Mira, cuando nos enfrentamos a la muerte, como nos hemos enfrentado en esta semana, lo único que nos da paz y consuelo en el alma es considerar que existe la vida eterna. Y considerar que existe la vida eterna para nosotros es lo más importante que tenemos, porque sin ello estamos desprovistos de todo. Amén. Sabes, yo te quiero leer algunos textos que están aquí en la Biblia acerca de la muerte de Jesús, pero después quiero explicarte lo que es la Pascua. Después de la cena de Pascua, Jesús salió al monte a orar. Cruzó un valle muy profundo que hay en Jerusalén, entre el monte Sión. Cierra la puerta, por favor. Entre el monte Sión y el monte de los Olivos. Y se fue al monte de los Olivos y allí Jesús oró. Era una noche de luna llena. Ayer Lili me decía, qué hermosa luna hay. Y yo le decía a ella, ¿a que no sabes por qué hay una hermosa luna? Siempre en Pascua hay luna llena.
Porque es el calendario judío. El calendario judío siempre siguió por las lunas. Y es el 14 del mes de Nisan cuando Israel salió de Egipto. Y siempre coincide con el primer plenilunio de ese mes. Y aquella noche Jesús cruzó y subió el monte y oró. Y allí fue entregado por Judas y apresado. Y luego vino el juicio falso, improvisado. Y al otro día lo entregaron a Pilato. Y yo voy a intentar leerte una de las historias que se cuenta, o sea, uno de los relatos, porque hay varios relatos sobre esto en los evangelios. Lucas escribía sobre esto. Y Lucas en el capítulo 23, que tenemos nosotros capítulo 23 en las Biblias del escrito de Lucas, dice: entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, si es el Mesías, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito. Chicos, ¿tenéis los textos? Lucas 23. Bueno, voy por el 38, ¿vale? Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. ¿Sabes? Todo esto estaba profetizado, aún que Jesús iba a ser sepultado en un sepulcro nuevo. Era día de la preparación, de la Pascua, y estaba cerca para comenzar el día de reposo, el Shabbat, que comienza a las 6:30 de la tarde, o mejor dicho, cuando entra el sol. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltos prepararon especias aromáticas y ungüentos,
y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora vamos al capítulo 24. Dice el versículo 1, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Esto es lo que te decía recién. O sea, entender que estas mujeres participaban juntos con los hombres en aquel acontecimiento es algo realmente increíble para aquellos días. Cuando nosotros hoy hablamos de estos derechos, no nos damos cuenta que hubo gente que hace mucho tiempo los puso simplemente por el valor de la vida del ser humano y por amor al ser humano. Por eso me duele tanto cuando se denigra la vida de Jesús confundiéndola con actitudes religiosas. Lo que sucedió aquel día fue algo impresionante. Jesús murió y resucitó. Lo que te acabo de leer fue la sorpresa de aquellas mujeres que llegaron de mañana temprano, el primer día de la semana. Porque el primer día de la semana es el domingo. Y una de las cosas que me sorprendió al llegar a España es que el calendario la semana comenzaba con el lunes. El lunes es el segundo día. El primer día es el domingo. Y les voy a decir algo con todo mi respeto. Es uno de los pocos calendarios del mundo donde la semana empieza el lunes. Y esto tiene que ver con una tergiversación del cristianismo, con una romanización del cristianismo. Y que no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo que habló Jesús. Cuando yo veo estas cosas, y dice la Biblia que el primer día de la semana Jesús ya no estaba en la tumba. ¿Sabes que el primer día de la semana, después de la festividad del Pesaj en hebreo es Pascua? Pesaj viene de un verbo que significa pasar por arriba, pasar de largo. El primer día de la semana se celebró siempre Pesaj. Y el primer día de la semana después de Pesaj era la fiesta de las primicias, cuando se traían los primeros frutos de los granos cosechados al templo, casi en una actitud de fe, porque a partir de esta fecha es cuando comienzan las grandes lluvias. Y esas grandes lluvias son las que la Biblia mencionaba como la lluvia tardía, que es la lluvia que hace que la cosecha crezca, madure y se pueda levantar, o el grano crezca, el trigo crezca, madure y se pueda cosechar en junio o en julio. Para el pueblo de Israel, hoy comenzaba una etapa maravillosa, que era la etapa de preparación para una cosecha maravillosa que ellos iban a recibir. La fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias, era algo así como decir, ahora viene lo bueno, ahora viene la buena temporada. Esto es algo maravilloso. Aquellas fechas fueron tan cargadas de simbolismo. Aquellas fechas fueron tan cargadas de mensajes que si nosotros los entendemos hoy, tiene mucho que ver con nuestras vidas. Y no es simplemente una Semana Santa para recordar la muerte y la resurrección de Jesús y seguir viviendo todo el año como vivíamos. Jesús murió una sola vez y resucitó una sola vez y para siempre. Jesús no muere y resucita todos los años. Jesús murió y resucitó. Y a partir de allí comenzó una vida, un camino que nosotros seguimos desarrollando. Y es un camino que podemos desarrollar día a día con un solo requisito para nosotros: fe. Fe. Sin fe no vas a ir a ninguna parte. ¿Sí o no? Yo podría tener una charla contigo y ayudarte hasta psicológicamente en lo que yo pueda. Pero si quieres ver un verdadero cambio profundo en tu vida, tienes que tener fe. Sin fe es imposible. Sin fe no vas a ninguna parte. La fe produce en nosotros, la fe es una actitud. La fe produce en nosotros un estado de ánimo. Ese estado de ánimo se llama esperanza. Y la esperanza es un estado de ánimo de alegría.
Alegría adelantada por lo que va a venir. Sin fe es imposible que nosotros podamos caminar con esperanza. La esperanza nos va a salvar de las angustias de los tiempos que vivimos. Es saber que lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Pero no esperes tener esperanza si no existe fe. Es así. Entonces, y dice, mas ellos les parecían locura las palabras de ellos, versículo 11, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El versículo 44, chicos, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. De lo que te quiero hacer hincapié esta mañana es que todo lo que sucedió no fue una sorpresa. Jesús lo había anunciado, Jesús lo había hablado, Jesús lo había dicho. No tiene por qué pillaros por sorpresa esto, dijo Jesús. Todas estas son las palabras que yo ya les hablé cuando estaba con vosotros. Que era necesario que se cumpliese. Mira lo que dice. Todo lo que está escrito de mí en la Torá, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En todos los escritos siempre hay algo que aparece sobre mí. Jesús le dijo un día a los fariseos, escudriñad las escrituras y veréis que hablan de mí. Pero no queréis venir a mí para tener vida. Preferís seguir a vuestra manera, pero escudriñar las escrituras y vas a ver que hablan de mí. En estos acontecimientos que estamos viviendo, que parecen ser acontecimientos finales, yo cada tanto escucho, leo, me aparece alguna noticia por ahí de todos estos programas místicos sobre las profecías de Notre Dame y de no sé quién que dijo, que no dijo. Y yo digo, pero madre mía, si la Biblia habla con tanta claridad desde hace 3,000 años atrás, 4,000 años atrás, y nosotros estamos viendo hoy y hemos visto ya los cumplimientos de todo esto. Y Jesús dijo, las escrituras hablaban de mí. Eso es lo que habló Moisés. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, él les dijo, Dios me dijo que algún día levantará a alguien como yo. Y a él le tenéis que escuchar. Te estoy hablando en el monte Sinaí. 1,000 y tantos años antes de que Jesús viniera, casi 3,000 años atrás de nuestra era, de lo que nosotros, de nuestro tiempo, de lo que nosotros hoy estamos viviendo. Y Moisés ya lo había dicho. Y Jesús dijo, esto es lo que dijo Moisés. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A todo el mundo, que todo el mundo era perdonado. No que todo el mundo es condenado. Hoy mucha gente no sigue a Cristo porque se les ha enseñado una religión basada en la condenación. En un Dios que está esperando castigar al mundo. Jesús no enseñó esto. Jesús dijo, vayan y prediquen que yo he muerto para que todo el mundo tenga una nueva vida. Sea perdonado. El perdón sana. El perdón sana al perdonado y el perdón sana al que perdona. Dios no necesita ser sanado, pero esa es la base de la vida cristiana. La misericordia que perdona. Esto es algo maravilloso. Cuando nosotros somos perdonados, nosotros volvemos a encontrar el sentido claro de la vida. Y el sentido claro de la vida es uno de los secretos de la felicidad. Por eso, así está escrito y sí fue necesario. Dice que se predicase el nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Y ahí comienzan promesas. Hasta aquí se ve el cumplimiento de promesas. Pero a partir de aquí Jesús comienza ahora a prometer cosas. La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y eso fue Pentecostés. Y les sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahí termina el relato de Lucas. Y Jesús se fue. Pero 50 días después vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. 50 días después de la festividad de Pesaj,
de la festividad de Pascua, se celebra la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, Shavuot significa semanas. Es la fiesta de las semanas. Porque ellos contaban una cantidad de semanas, 50 días después de Pascua, que ellos decían, bueno, estos son los días en que tardamos en llegar al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí Dios nos habló. Y Jesús le dijo, esperen hasta que lleguen esos 50, ese tiempo. No les dijo la fecha exactamente, le dijo, esperen. Pero en los días de Jesús yo no sé si se celebraba Shavuot de esta manera o no, no lo sé. Pero si lo hacían de esta manera, tal vez ellos estaban pensando, recordando aquellos eventos del Sinaí. Lo cierto fue que el Espíritu Santo vino. Pero al margen de esto, escúchame bien, no había sucedido nada que no estuviera escrito o prometido. Mira, mi hermano, yo te hablo a todos los que conocen a Cristo. No vivamos como miserables ignorantes, con todo mi respeto, no lo digo en forma despectiva, ningún ignorante. Hermano, la ignorancia de las cosas buenas nos hace miserables de esas cosas, porque nunca las alcanzaremos. La miseria es no tener ni para ti. La pobreza es tener solo para ti. La abundancia es tener para ti y para otro. La ignorancia miserable es aquella ignorancia que nos hace imposible entender, adquirir, transitar y vivir aquellas cosas que son buenas para nosotros. Yo no quiero una ignorancia que me lleve a la miseria. A veces vivimos, o yo vivo, en algún tipo de ignorancia que me puede llevar a la miseria. No había sucedido nada en aquellos días que no estuviera escrito. Nada. Nosotros tenemos muchísimas promesas de Dios para nuestras vidas. Y a veces simplemente por no recordarlo, por ignorarlas, vivimos en las miserias de esas pobrezas, de esas promesas. Nunca las alcanzamos y luchamos por alcanzar algo que Dios ya lo prometió. Al final Jesús prometió la venida del Espíritu Santo y esto también sucedió, te dije recién. Pero con Él, te decía recién, todo cambió. Y todos nosotros sabemos y creemos que cambió para la eternidad, pero es evidente que cambió la historia de la humanidad. Todos estos acontecimientos cambiaron la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad se levantan dos grandes picos. Uno fue Jesús, su muerte y su resurrección. Y el otro, aunque no sea judío, es Pascua, Pesaj, el día que Dios sacó a Israel de Egipto. Porque aquel día estaba cambiando también la historia de la humanidad. Porque la influencia que iba a producir todo eso en la historia posterior de la humanidad iba a ser impresionante. Por eso, de manera similar te decía, es ese gran punto alto, es Pascua. Jesús murió en Pascua, en Pesaj. ¿Y qué fue esto? Casi todos nosotros algo sabemos del tema. Pero Pascua significa o simboliza para el pueblo de Israel el día de la libertad. 400 años esclavos. Mira, en 400 años se cambia la cultura de un pueblo. Miren, cuando tengo que enseñar sobre este tema de cultura, hay algo que es muy llamativo, porque siempre todo el mundo preguntamos cómo se formaron las culturas. Porque cada pueblo tiene una cultura. Hace muchos siglos atrás, determinados acontecimientos produjeron determinadas conductas. Esas conductas se hicieron costumbres. Esas costumbres se fueron asentando como parte de las vivencias y de la identidad de un pueblo. Con el paso del tiempo, esas vivencias y la identidad de un pueblo se transformaron en lo que es la cultura del pueblo. Nosotros no nos preguntamos por qué hacemos las cosas, simplemente las hacemos por cultura. Nosotros comemos papa a lo pobre en Granada, ¿no? Ahora que tengo hambre, pues, estoy pensando en la papa a lo pobre. Papa a lo pobre, ¿no? Con su huevito frito, con su pimientito ahí, ¿no? Qué rico está. Bueno, nuestros hermanos de Ucrania tenemos que darle una buena plato de papa a lo pobre, ¿vale? ¿No? Está tan buena esa. Papa a lo pobre. Y papa a lo pobre es de época de pobre. Ayer yo tomé, ¿saben qué? Me tomé una... partía la tierra, hermano. Miren que estoy con unos problemas intestinales tremendos, pero no me pude resistir. Hermano, de verdad, yo veía el plato y se me saltaban los lagrimones así. Miren, ¿saben qué? Una sopa de cebolla que hizo Liliana que estaba impresionante. Bueno, estoy hablando de comida, ¿no? ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza la papa a lo pobre? En épocas donde no había otra cosa. La sopa de cebolla viene de Francia. En épocas donde no había otra cosa para echar en la olla, más que una gran producción de cebollas, un poco de pan duro y algo de queso. Y todo se metía en la misma olla. Y para darle consistencia se metía rebanadas de pan.
Hoy vas a Francia y pides una sopa de cebolla, es parte de la cultura francesa. Pero todo comienza con un acontecimiento. La sopa de cebolla se cree que no lleva más de 150 años, como mucho 200 años. Israel estuvo 400 años esclavo. Tiempo suficiente para cambiar una cultura. Tiempo suficiente para transformarle la vida a un pueblo. Para cambiarle la mentalidad de ser un pueblo libre a ser un pueblo esclavo. Por eso, para Israel, la Pascua significó libertad. Cuando nosotros pensemos en Pascua, pensemos en libertad. ¿Saben? Hoy Pascua está muy mezclada con tradiciones paganas, con conejos. En Latinoamérica, porque los recibieron de Estados Unidos, se ponen conejos de chocolate, con huevos. Nada de eso tiene que ver con la Pascua. Yo lo siento por romperte la tradición. Con los dulces. En el mundo anglosajón le llaman a la Pascua Easter. Y yo escucho la palabra Easter y me rechina en los oídos. Así que si hablas inglés, no me diga Easter. Dime en todo caso Passover en todo caso. Pero no me diga Easter. Porque Easter me suena a Ishtar. Ishtar, una diosa pagana de Babilonia, que precisamente justo en estos plenilunios de la primavera se celebraba su fiesta, porque era una diosa que, entre otras cosas, se le atribuía el poder de la fertilidad y del sexo. Y se celebraba precisamente en el primer plenilunio de la primavera. Coincidía con la Pascua. Cuando hoy se le llama Easter a la Pascua, yo no puedo dejar de encontrar una similitud a esto. No quiero criticar, pero prefiero Pascua, que es una manera españolizada de decir Pesaj, que significa hubo un día en el cual el juicio de la muerte pasó de largo y no me tocó. Yo quiero que oremos hoy, porque precisamente días como hoy se celebra la victoria de la vida sobre la muerte. Esperaba una vez más grande. Días como hoy se celebra la victoria de la libertad sobre la esclavitud. Yo no sé cuántas cosas te están matando a ti, pero la muerte es la ausencia de la vida. Yo recién empecé deliberadamente a decirte que la vida no era solo lo biológico, sino la existencia del ser. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros atribuimos a la muerte solo la muerte física, pero por dentro nos estamos muriendo. Se nos mueren los sueños, se nos muere la esperanza, se nos muere la pareja, se nos mueren los hijos. No porque el hijo murió físicamente, sino porque hace tiempo que ya no te da un beso en la mejilla. Se nos mueren muchísimas relaciones, se nos muere el corazón. Hay acontecimientos a lo largo de nuestras vidas que han intentado cambiarnos el concepto de la vida por conceptos de muerte. Como Israel, 400 años bajo esclavitud, suficiente para cambiarle la vida. Tal vez en tu caso has vivido situaciones durante los últimos años suficiente para cambiarte los sueños en tristeza. La esperanza en desánimo. Eso es muerte. Días como hoy se recuerda y se celebra que la vida venció a la muerte. Y la vida es la vitalidad del ser. Por lo tanto, vamos a orar para volver a tener vida. Amén. No solamente vida física, pero yo creo, porque así lo interpreto en la Biblia, que el ser humano es un ser integral. Que lo que vive en mis intestinos lo vive mi cuerpo, pero también lo vive mi alma. Y lo que vive mi alma lo vive mis intestinos. Y lo vive mis músculos. Porque yo no me puedo separar. Porque soy un ser integral. ¿Lo entiendes a esto? Y necesitamos que la vida fluya. Dios, dice la Biblia, que el día que Dios creó al ser humano sopló aliento de vida. Y ese día el hombre fue, el ser humano fue, dice la Biblia, un ser viviente, un alma viviente. No dice que fue un cuerpo que tenía vida, sino que fue un alma viviente. En estos tiempos en que le damos tanto lugar a lo material, a lo físico, al consumo, claro que le damos más importancia al cuerpo, pero somos mucho más que un cuerpo. ¿Sí o no? Amén. ¿Es así? Somos tan integrales que la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Por eso yo intento ser alegre, porque si no, ¿a dónde vamos? Ahora que se va a quitar la mascarilla, ya voy a perder mucho otra vez, ¿no? Yo había ganado tanto con la mascarilla que ahora que me quitan la mascarilla, veremos qué voy a hacer ahora. Bueno, hoy Pascua, te decía, está mezclado con tantas tradiciones.
Hasta en el mundo cristiano, religioso, ya sea católico o evangélico, se celebra la Semana Santa. Mira, mi hermano, las semanas y los días no son ni más santos ni menos santos. Los objetos no son santos. Se pueden santificar, yo qué sé, no sé. Los santos siempre se le debe atribuir a aquel que con razón, con voluntad, decide lo que tiene que hacer. Por lo tanto, los santos son o no son los seres humanos. Y somos nosotros los que hacemos que una semana sea más o menos santa. Pero atribuirle a los objetos determinada santidad para que yo sea santificado en los objetos es contrario a lo que Jesús enseñó. Y a Jesús se le preguntó eso, ¿qué es lo que santifica, no? Por eso celebramos Semana Santa, en algunos casos cargados de idolatría, pero sobre todo recordando y enfatizando la muerte sobre la vida. Para mí, Pascua significa la victoria de la vida sobre la muerte. Pero salgo a la calle y solamente veo la muerte sobre la vida. El dolor, el recogimiento, la tristeza, las lágrimas. Y en otros casos asumiendo una fecha que ni siquiera es correcta. Porque los evangélicos también celebran a veces la Semana Santa en cualquier fecha. Y no lo digo en plan de crítica, pero es la verdad. Pesaj, Pascua. Es la fiesta que celebra la libertad de todo aquello que esclavizó al pueblo. Significa pasar por arriba, pasar de largo. Fue el día en el cual la muerte pasó de largo. Las casas que estaban pintadas con sangre en los dinteles, sangre de los corderos que se sacrificó para la Pascua. Dice la Biblia que el ángel de la muerte no entró en esas casas. Se celebra la vida. Con el COVID, con las guerras, el ángel de la muerte siempre está volando. Siempre vuela. Y los seres humanos somos especialistas en traer a los ángeles de la muerte siempre. Y no solamente nos matamos físicamente, nos matamos emocionalmente. Pero aquel día la muerte no entró en los hogares de aquel pueblo que por fe habían pintado con sangre los dinteles. Yo le pido a Dios que en este año, ningún año, ¿sabes lo que te van a empezar a decir? Ya es tiempo que te vayas jubilando, ¿eh? Y que te guardemos en el archivo de los viejos. Una ministra llegó a decir, el problema es que en España la gente vive mucho tiempo. O sea, en otras palabras, la gente mayor debería morirse antes. Lo dijo una ministra de nuestro gobierno. Matando sueños, matando sueños, matando sueños. La Biblia dice que aquellos hombres de Dios como Abraham o como Moisés morían llenos de vida. ¿Vale? Entonces, vamos rápido, Palma, que si no hace tarde. Bueno. ¿Cuándo sucedió aquel éxodo del pueblo de Israel? La Biblia dice que fue un día que era el 14 del mes de Nisán. El mes de Nisán es el primer mes del calendario religioso judío. Porque es el mes que marca el principio, porque fue cuando salieron de Egipto. En aquellos tiempos Israel no existía como tal. Ya ni se circuncidaban, habían olvidado hasta el pacto que tenían con Abraham. Por lo tanto, no fue la religión lo que los hizo libres. No fueron los conceptos religiosos porque ni Moisés estaba circuncidado. Por lo tanto, no fueron sus actitudes religiosas de ser buena gente lo que los hizo libres. Tampoco fue el valor nacional o nacionalista de Israel, del Israel actual sionista. No fue eso. No fue el concepto de que somos importantes y somos la mejor nación del mundo, porque no existían como nación. Israel se forma como nación recién en el desierto. Hasta ese momento era un grupo de tribus formadas por hermanos y sus descendencias, casi anárquicas, porque se ve el anarquismo en el desierto, que no tenían identidad nacional, ni siquiera tenían el idioma que hoy nosotros conocemos como hebreo, porque se comienza a formar a partir de allí. Cuando nosotros vemos todo eso, te das cuenta que no fue ni el nacionalismo, ni la identidad de pueblo, ni la cultura, ni la religión. Lo que los hizo libres fue el amor y la misericordia de Dios y la gracia. No fue la religión lo que los hizo libres, fue la gracia de Dios.
Fue la misericordia. Ellos no tenían un templo donde adorar a Dios. Fue Dios quien les dijo: en el desierto construyan el tabernáculo. Pero cuando ya los había liberado, no fue el templo lo que los liberó. Fue Dios quien los liberó. Luego, con el paso de los siglos, para Israel fue más importante el templo que Dios. Y con el paso del tiempo fue más importante la ley que el templo. Pero no fue eso lo que los liberó. Lo que los liberó fue el amor y la misericordia. Y fue el 14 del mes de Nisan, calendario lunar judío, te decía recién. Por lo tanto, nunca coincide porque depende de la luna. Pero el concilio de Nicea, cristiano, determinó que el primer día, domingo, después del primer plenilunio de la primavera, se celebrara Pascua. Y lo cambiaron. Y lo hicieron coincidir con festividades de otras diosas. Entonces ellos dijeron: bueno, Pascua no se va a celebrar como lo celebran los judíos. Nosotros vamos a comenzar a celebrar de otra manera. Tú dices: pero si la fiesta es de ellos, ¿quiénes somos nosotros para cambiar la fecha? Pero allí vino la iglesia cristiana del principio, romanizada a tope, pensando que si eran cristianos y encima romanizados, no había quien les tosiera. Porque en nombre de Dios y en nombre del imperio se hace lo que se quiere. Y eso es diabólico. Y allí no estaba Dios. ¿Amén? Allí no estaba Dios. No tengas miedo de decir amén. No estamos cometiendo un sacrilegio. Esa es parte de la historia vergonzosa de este pueblo también. Gracias a Dios, Dios siempre trajo reformas. Y levantó personas que hablaran con claridad lo que la palabra enseña. Y ellos dijeron: en el primer domingo, después del primer plenilunio de primavera, no de Nisan, de primavera, se celebrará la Pascua. Por eso va a ver que a veces Semana Santa coincide con la Pascua judía y otras veces hay un desfasaje de hasta 2 o 3 semanas. Y no tiene nada que ver. Y nosotros celebramos la Semana Santa en lugar de la Pascua, donde Cristo murió y resucitó de verdad. Y a veces yo he estado en iglesias cristianas evangélicas, a veces yo escucho a amigos míos, pastor, no, y yo digo: Dios mío, pero hace 2 semanas que se celebró el día que Cristo murió y resucitó, y tú estás hablando ahora como hablan los otros. Pero no tiene nada que ver con eso. Gracias a Dios, Dios no depende de la fecha, ¿no? Y Dios ve el corazón, ¿no? Pero no fue la religión, no fue la identidad nacionalista. Si no fue nada de esto, te decía entonces que fue el amor y la misericordia de Dios por su pueblo. Mira, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Ahora vamos a volver a Jesús, no te asustes. Nos hemos ido, fíjate, 3000 años atrás y ahora para recuperar todo esto vamos a estar hasta la tarde, me parece. Éxodo 3, versículo 6 dice: y dijo, venga, Éxodo 3, versículo 6, ya lo dije 3 veces. Éxodo 3, versículo 6. Éxodo 3. Bueno, te estoy dando pistas antes. Bueno. Éxodo 3, versículo 6, y dijo: bien, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo al mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y Margarita traduciendo dice: todos los eo, ¿no? Bueno. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Esto es algo impresionante. Dios le dice a Moisés: yo he oído el clamor de mi pueblo. Mi pueblo clamó y mi corazón lo escuchó. No porque fueran religiosos, no porque tuvieron una gran identidad de nación, no porque se acordaran del pacto que yo hice con Abraham. Ellos se olvidaron del pacto con Abraham, pero yo no me olvidé de su pacto, de mi pacto. Y por eso he venido para liberarlos, porque me he dado cuenta y veo el dolor con que los oprimen los egipcios. Era un pueblo esclavizado y oprimido. Clamaron a Dios y no fue por religión, te lo vuelvo a decir, no fue por identidad nacional, fue por misericordia. Dios los hizo libres. Cada vez que alguien clama con un corazón sincero, independientemente de que si es bueno o mal religioso, dependiendo de que si ha pecado o no ha pecado, si clama con un corazón sincero, pide perdón a Dios, Dios perdona, Dios restaura, Dios sana y Dios transforma y vuelve la vida.
Por eso es días como hoy, yo lo que pienso es, Señor, yo quiero volver mis ojos a la vida, clamar por la vida. Por eso, Moisés, te dije recién, no estaba circuncidado, había sido criado entre los egipcios, luego vivió 40 años entre los madianitas, o sea que tenía nada que ver con los pactos con Abraham, aunque Madián eran medio descendientes de Abraham también, pero vivió como un madianita más, con familia madianita. Sin embargo, Dios se le aparece y le dice, yo tengo tristeza por mi pueblo que sufre y he movido todo esto para que sean libres. Gloria a Dios. Toda la festividad de Pascua, y justamente en ese día murió y resucitó Jesús, hablan de libertad del ser humano. Es la libertad de la vida. Nosotros en nuestras necedades y nuestros orgullos vivimos esclavizándonos. Yo el otro día le decía a una persona, lo han puesto ahora en internet, ¿no? Estábamos en una charla y me filmaron ahí. Yo le decía, el amor te hace libre. Cuando tú empiezas a amar, te liberas. Por eso los egoístas no son libres. Porque el hombre y la mujer que ama salen de su yo para estar en el mundo de otro. Y cuando sales de tu yo para estar en el mundo de otro, te olvidas de tus problemas, de tus amarguras, de tus ñañas, de que se te rompe la uña, de que hoy el día está nublado y me deprimo. Mañana hay sol, sí, pero el calor me deprime. Pero cuando tú amas, empiezas a pensar en los otros. Y cuando piensas en los otros, te das cuenta que esa maravillosa capacidad que solo los seres humanos tenemos de amar de esta manera, Dios nos la ha dado para que aprendamos a ser libres. Por eso el egoísmo nos mata. Amén. Necesitamos ser libres, hermano. Y Dios los hizo libres. Lo que vendría luego en el desierto sería la ley, la estructura religiosa como algo conductual para que el pueblo comenzara a desarrollar el camino que lo llevaría al Mesías, a Jesús de Nazaret. Pero todo vendría después. Pero aquella salida de Egipto estaba basada en la fidelidad en las promesas y en el amor de Dios. El pueblo solo debía creer y obedecer. Te lo vuelvo a decir. La salida de Egipto tenía dos grandes columnas. La fidelidad de Dios a sus promesas, a lo que Él había dicho, y el profundo amor de Dios por el pueblo, por la gente. Y por otro lado, para que la mesa no se quede solo con dos patas, hacía falta la fe y la actitud basada en la fe. Dios habla, pero si has decidido no creer, nunca vas a avanzar. Nunca vas a caminar. Entonces ellos salieron y tomaron aquella decisión. Amén. Y entonces pintarían los dinteles con sangre. Sería ridículo, sería absurdo. Vamos a pintar con sangre los dinteles. ¿Qué van a decir los egipcios? Y Dios les dice, llévense panes sin levadura. Tengan todo preparado. Y llegó el plenilunio, la luna llena de aquel día, del mes de Nisán. Y Dios le dijo a Moisés, en esa fecha, cuando esté esta señal, dile al pueblo que salga. Y salieron a medianoche. Por eso anoche cuando Lili me decía, hay luna llena, yo decía, sí. Sí. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Éxodo 12, 1. Vamos a leer todo Éxodo 12, ¿vale? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Tomarán de la sangre y lo pondrán en los dinteles, en los postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa
comeréis de él crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego, como debe ser. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. ¿Eh? Lo quemaréis. Lo comeréis, dije yo. Estoy hablando de comer yo. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Amén. Este es el único día que Lili no me puede regañar porque como rápido. Porque siempre me dice, comes demasiado rápido. Bueno, este día es bíblico comer rápido. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Y este día os será en memoria, y la celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día, bueno, ¿no? Y habla de los panes sin levadura, de la fiesta de los panes sin levadura, que también la fiesta de la primicia. Y dice, versículo 24, y guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Ahí está la clave. Como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, bueno, y ahí desde Faraón y todos los demás. El versículo, mira esto, versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios las alhajas de plata y de oro y vestidos. Todos los corales, Marisa, se lo llevaron todo. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. O sea que no le robaron. Simplemente fueron y se lo pidieron. Y Dios le dio gracia. Y le dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. Por los 400 años de esclavos, ahora nos vamos a llevar el oro y la plata. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés. ¿Saben por qué? Porque Dios no es deudor de nadie, mi hermano. 600,000 hombres de a pie y bueno. Versículo 38, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y oveja y muchísimo ganado. Y cocieron las tortas sin levadura. ¿Sí? Y así salió Israel. Y fueron libres. Y Dios los bendijo. Y Dios estuvo con ellos. Y dice, esta noche es noche de guardar, porque nos ha sacado de la tierra de Egipto. Y llegaron al mar. Y otra vez la obediencia. Mira, nosotros tenemos un error en ver la Pascua y en ver estos días de la muerte y la resurrección de Cristo. Todo el mundo lo recuerda como un gran milagro. Jesús murió y resucitó, wow, y el año que viene volvemos a recordar, Jesús murió y resucitó, wow, y nos ponemos muy espirituales. Está bien esto, pero esto para mí no es solo un gran milagro. Lo que sucedió en Pascua y lo que sucedió desde que Jesús volvió a Jerusalén una semana antes, la Pascua que comió con los discípulos, todo lo que él dijo, todo lo que él enseñó, la noche en el Getsemaní, la noche del juicio, del día del juicio con Pilato, la crucifixión, el día entre los muertos y la resurrección de entre los muertos, para mí no es un milagro, es una serie de acontecimientos con un montón de eventos, algunos de ellos milagrosos, como por ejemplo la resurrección.
Otros no fueron milagrosos porque fueron simplemente entrega humilde de alguien que se entregaba para morir por los demás. Pero tanto en la Pascua como en la muerte y la resurrección de Cristo hubo otros eventos y otras situaciones que forman parte de esto, y es la actitud de fe del pueblo. Te lo digo porque a veces nosotros llegamos a esta fecha y lo recordamos solo como un gran milagro, y es algo bueno recordarlo así, pero hay mucho más en esto. Aquel día, tanto en la Pascua como en la muerte y la resurrección de Cristo, comenzó una etapa para el pueblo. Y comenzó un camino basado en el amor, en la misericordia, en la fidelidad de Dios a sus palabras, pero un camino que tenía que ser con la fe. Ese camino comenzó aquella noche de Pascua. Amén. Y llegaron hasta el mar. Y cuando llegaron al mar, otra vez la actitud de fe. Y dice Éxodo 14, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ahí estaba el mar. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército con sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental. Y toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Y así llegaron a Horeb. Y en Horeb, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, allí Dios les habló, y esa es la fiesta que te decía recién, que más adelante sería Pentecostés. Todo aquello, te dije recién, estaba cargado de simbolismo y de señales. Ahora vamos a orar, ¿vale? Dentro de unos minutos. Los corderos, que hablaban de una muerte, de una vida entregada, como Jesús lo hizo en la cruz. Amén. La sangre como identidad, la sangre marcada, la sangre entregada. Aquel día de Pascua, escúchame bien, fue el final de los juicios y de las plagas. Aquel día de Pascua fue el final de los juicios y de las plagas. Fue el último día, el día cumbre, el día más dramático para unos y el día más maravilloso para otros. Nosotros a veces, escúchenme bien, juzgamos nuestra vida y juzgamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, basándonos en lo que el mundo vive y lo que el mundo hace. A veces nosotros juzgamos lo que sucede en el mundo. Juzgamos nuestra vida de acuerdo a lo que sucede en el mundo. Por eso te decía recién, mira, hay muchísimos simbolismos en todo esto. Yo ya no tengo mucho más tiempo para hablar. El mar para todas las culturas antiguas siempre simbolizó la muerte. El mar que se abría y el mar que se cerraba tenía que ver con la muerte. La muerte que se abre, la muerte que se cierra y nunca más volver atrás. Jesús pasó por la muerte, resucitó, se cerró y ya nunca más. Te dije, no tengo mucho tiempo de hablar con esto, pero una de las cosas que Dios le dijo y que ellos hicieron caso fue el pan sin levadura. Miren, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel celebra la Pascua y lo hace con mazot, con el pan sin levadura. Un día Pablo escribió sobre esto y dice 1 Corintios 5:6, no quiero hacer mucho más hincapié en esto. ¿Me ayudas, Katy? Porque vamos a adorar ya. Pablo escribía en el versículo 6 de 1 Corintios 5, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad.
Muchas veces se enseñó que la levadura es el pecado. Es cierto, pero aquí Pablo habla mucho más claro. Pablo dice, nosotros cuando celebramos la Pascua, decía Pablo, comemos pan sin levadura. Y esto no tiene mucho sentido. Esto es solo un símbolo, dijo Pablo. Porque vosotros ponéis en vuestras mesas pan sin levadura, pero lleváis en vuestro corazón la levadura del orgullo y de la vanidad. Jesús les advirtió sobre la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes. Jesús le dijo, tengan mucho cuidado con esto. La levadura en realidad es lo que altera la masa. Jesús usó la levadura también para lo bueno. Jesús dijo, el reino de los cielos es como una levadura que cambia la masa. La levadura es lo que altera. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a caminar muchos días sin posibilidad de comida. El pan, escúchame bien, el pan simboliza el sustento de la vida. Por eso la Biblia a veces habla del pan de vida. El pan es comida. Y muchas veces en la Biblia se simboliza a la palabra, se lo simboliza con el pan. Porque el pan es símbolo de todo lo que te alimenta la vida. Lo que alimenta la vida. Miren, Pablo le decía, tengan mucho cuidado. No puede alimentar nuestra vida el orgullo, la malicia, la maldad, la soberbia. Pablo decía, cuando nos enfrentemos a estos momentos, a estas situaciones, y recordemos aquel día. En otros textos Pablo escribía diciendo, tengan como sumo ejemplo a Jesús, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo. Y tomando forma de siervo se entregó por nosotros. Y aquí Pablo decía, celebremos esta fiesta y pensemos en lo que viene por delante. Porque no podemos llevar aquello dentro nuestro, aquello que tarde o temprano va a terminar alterando la vida pura con la que comenzamos este camino. Muchas personas aceptan a Jesús y comienzan este camino con una vida pura como un niño recién nacido. Pero no nos damos cuenta y a veces dentro de nuestro corazón llevamos esta levadura que tiene que ver con nuestro orgullo. El orgullo es lo más diabólico que hay. El orgullo es el peor de los pecados, porque de cualquier pecado te puedes arrepentir, pero si hay orgullo, jamás vas a aceptar arrepentirte. El orgullo es lo que mató al ser humano y es lo que llevó al ser humano a buscar el árbol del conocimiento en lugar del árbol de la vida. Es la soberbia. Y termina alterando la vida. Yo el otro día oraba, el viernes a la noche orábamos con Lili, y yo le decía, Señor, ayúdanos a llevar en nuestro corazón tu presencia y tu palabra viva, y que nada altere nuestro camino ni altere nuestra vida. Amén. Por eso Pablo decía, Cristo fue nuestra Pascua. Por eso Jesús murió, te decía recién, Jesús resucitó una vez y para siempre. Jesús no está muriendo y resucitando cada año. En la Pascua original, el pueblo salió de Egipto y tenían que caminar. Y esto los llevaría a la tierra prometida. Jesús murió y resucitó, y nosotros tenemos que caminar en esta fe. Él sigue en medio nuestro por medio del Espíritu Santo. Amén. Eso es así. Pero cuidemos el alma. No lleves dentro tuyo nada que te altere la vida. Cuando se altera tu vida, se va a alterar tu matrimonio, por ejemplo. El cariño con el que comenzaste a caminar con esa mujer se alteró con el paso del tiempo. El amor, el cariño que comenzaste a caminar, que te hizo caminar con ese hombre, cambió con el paso del tiempo. Pero si no hay nada en nosotros que altere la vida del principio, esa vida va a crecer y se va a multiplicar. ¿No entiendes a esto? Que nada altere nuestra vida. Dios sabía. Ellos necesitan comer. No se llevaban comida. Solamente se llevaban estos panes. El pan en 50 días se iba a poner agrio. Porque la levadura sigue y sigue y sigue. Pero el pan sin levadura no se iba a poner agrio. Y pasaría un mes y el pan seguiría siendo igual y lo podías partir y lo podías comer. La vida no se alteraba. Un día Satanás vino a decirle a Jesús, altera todo esto. Tú tienes hambre, haz de las piedras panes y come rápido. Y Jesús sabía que el pan es todo un proceso de un trigo que muere, de un trigo que nace, de una semilla que muere, de un trigo que nace, de un trigo que se muele, de un pan que es horneado. ¿Sí o no? Pero Jesús le dijo, no, satisface el hambre con algo rápido, convierte las piedras en panes. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en estos días somos especialistas en convertir piedras en panes. No tenemos tiempo para los procesos de la vida.
No tenemos tiempo para los procesos de la vida. ¿Me estás escuchando? Para la mayoría de las familias, los hijos son un problema que hay que resolver. No son una vida que hay que ver crecer. La vida es un proceso. La vida es un camino. Llegar a la tierra prometida fue todo un camino que nació con un día de liberación, con un día de libertad. Mis hijas nunca fueron un problema que yo tenía que resolver. Yo crecí como padre al lado de ellas. Y yo veo cómo ellas ahora están haciendo lo mismo que su madre y yo hacíamos cuando teníamos su edad. Yo hace poco a una le pregunté, ¿y cómo va esta situación? Y aquella se rió y me dijo, ¿sabes lo que estamos haciendo, papá? Lo mismo que hiciste tú y mamá. Y se rió y yo dije, amén. Hasta aquí nos guardó el Señor. Cuiden la vida, cuidar la vida. No, pero si tengo este trabajo, si tengo aquello, los hijos no son un problema para resolver. Los hijos son vida que van creciendo. Son parte nuestra. Son los que van a proyectar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Por eso que nada altere nuestras almas. Vamos a orar esta mañana. Jesús venció la muerte. Así como Dios dividió el mar, Jesús venció la muerte. Jesús resucitó. Por eso tenía tanto, pero vamos a orar por todo esto. Israel fue libre de una esclavitud, te dije, de 400 años. No hicieron nada por salir de ahí, solo clamar y Dios los escuchó. No hicieron nada para salir de ahí, solo clamar y Dios los escuchó. Nosotros hemos sido liberados por Cristo. Él murió en nuestro lugar y resucitó como humano. Primicia, adelanto de la vida eterna. Y abriendo un camino nuevo, hoy somos libres por eso. Amén. La Biblia dice que Jesús resucitó el día de las primicias. Y te dije recién que para el pueblo de Israel en aquellos tiempos las primicias marcaban una nueva etapa. La etapa de la lluvia, que hacía levantar las cosechas. La etapa de la vida nueva, de la vida que vuelve. Pascua, Pesaj, no es solo una Semana Santa. La Pascua, el día que Cristo murió y resucitó, es recordar y vivir la libertad de la vida que Dios nos ha dado. Es recordar el valor de nuestra vida. Es vivir la victoria de la vida sobre la muerte. Por eso vamos a orar por todo aquello que está matando la vida. Ya sea en el matrimonio, en la familia. Ahora viene el camino. Así como la salida de Egipto y como la muerte y la resurrección de Cristo no volvió a suceder un año más tarde y otra vez y otra vez. No, sucedió una vez. Y a partir de aquí el camino. Para eso necesitarás fe y constancia. Vamos a tomar esa decisión esta mañana. Vamos a decirle, Señor, yo decido creer en ti. Y decido caminar de esta manera. Con la seguridad de que nada altere la vida que un día tú me diste. El pan que llevo en mi alma no se va a alterar ni va a cambiar para nada. Es el mismo pan que conociste. Yo quisiera pensar, creer y saberlo. Que aquel muchachito que Lili conoció, que tenía 24 años, es el mismo hombre que sigue caminando a su lado. Que ha madurado, que ha crecido en muchas cosas, pero que la esencia no cambió. Que si cambió, cambió para bien. Pero no hubo nada que alterara aquella vida con la que ella decidió caminar. Y le pido a Dios que ninguno de los que estén aquí se encuentren con la sorpresa de que la vida que te acompañó tarde o temprano se alteró y no puedes caminar con él. Por eso vamos a orar por esto. Amén. Vamos a ponernos de pie. Querido Señor, queremos honrarte esta mañana porque tú te entregaste por nosotros en la cruz. Hoy era un día especial y por eso, Señor, tenía que contar y hablar todas estas cosas. Desde aquella Pascua, para no quedarnos solos, Señor, en la tradición de una Semana Santa, de recordar un día y volver a vivir como si nada el domingo que viene. Aquella primera Pascua marcó un camino, como lo marcó tu muerte y tu resurrección. Tú has muerto y has resucitado para darnos vida eterna. Tú nos representabas en este mundo como humano y tú en la cruz morías como humano y resucitabas como humano. Y eras primicia
de lo que todos los humanos viviríamos. Hoy, Señor, recordamos ese día de las primicias, de la victoria de la vida sobre la muerte. Por eso, Señor, yo quiero tomar de esta victoria ahora y aplicarla, ponerla sobre nuestras casas. Así como en aquella noche se puso la sangre de los corderos sobre las puertas. Hoy, Señor, la victoria de la vida sobre la muerte venga sobre todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, que la muerte salga ahora. Cualquier tipo de muerte. Todo aquello que está separándonos de la vida, que está separando las relaciones de la vida. Te ruego por aquellos hijos, aquellas relaciones de padres con hijos que están perdiendo la vida. En el nombre de Jesús, en este día, resuciten con poder y con gloria. Te ruego por los matrimonios que están perdiendo la vida, por los hombres y las mujeres que han perdido los sueños y la esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, ahora volvemos a confiar en ti. Y volvemos, Señor, a rogarte, a clamar que nuestras vidas sean verdaderos panes sin levadura. Que nada altere la vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Querido Señor, te damos gracias por tu muerte y tu resurrección en la cruz. Iglesia, tómate unos segundos para orar, para darle gracias a Dios. Dale gracias por el gran amor, porque no fuiste liberado por tu religión, ni fuiste liberado por tu identidad nacional. Fuiste liberado por el amor y la misericordia de Dios y por la fidelidad de Dios a sus palabras. Él prometió y Él cumplió. Por eso dale gracias a Dios. Dile: Señor, yo quiero vivir libre. Quiero vivir libre, libre en mi corazón. Ayúdame a perdonar y a ser perdonado. Quiero vivir libre en mi alma, Señor. Sin miedo, sin temor. Clama ahí donde estás, clama ahí. Dile a Dios: Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús traigas libertad completa a mi vida, a mi familia. Dios le dijo a Moisés: yo he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para hacerlos libres. Un día como hoy, Señor, tú vencías la muerte y la vida se levantaba sobre la muerte. Y vivimos en un mundo que parece que la muerte se ha hecho daño, se ha hecho dueño de los continentes. La muerte con los virus, con las guerras, se está rodeando por todos lados. Hay muerte, hay dolor, hay tristeza. Por eso en días como hoy, Señor, yo te ruego que la vida vuelva a florecer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y quita toda amargura de muerte del alma de tus hijos. Quita toda tristeza de muerte del alma de tus hijos. Quita toda angustia de muerte del alma de tus hijos. Y haya libertad completa en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.